En los cielos, cuando el sol atraviesa el territorio de Libra, se enciende un drama silencioso pero majestuoso, un relato donde el alma es puesta a prueba en la balanza cósmica. Libra, guardián del equilibrio, no nació para una vida de certezas inamovibles, sino para el desafío de caminar sobre un hilo tendido entre extremos. Allí donde el caos amenaza con desbordar, Libra busca la armonía, allí donde el exceso seduce, Libra anhela la justa medida. Y sin embargo, en ese anhelo de belleza, de justicia y de equilibrio, surge también su tentación más profunda, el deseo de agradar, la necesidad de complacer, la ilusión de mantener la paz incluso a costa de su verdad interior. La tentación de Libra es suave como el canto de una lira y peligrosa como un espejismo en el desierto. Se presenta como un susurro que invita a callar la propia voz para sostener la calma de otros, como una máscara de cortesía que oculta la intensidad del corazón. El riesgo no es menor, perderse en la complacencia, diluir la esencia en los deseos ajenos, entregarse a la apariencia de la armonía y olvidar que el verdadero equilibrio no es concesión sino conquista. La tentación promete aceptación, promueve vínculos sin conflicto, ofrece el espejismo de un mundo sin tensiones. Pero tras esa promesa se esconde la sombra, el vacío de la propia voluntad, la negación del fuego interno, la sensación de vivir bajo la mirada de todos menos bajo la luz de uno mismo. En las estrellas, Libra es representado con la balanza sostenida por manos invisibles. No hay animal feroz ni héroe armado en su símbolo, sino el instrumento que mide y revela. Y ese es su destino, aprender a pesar las fuerzas, reconocer lo que pertenece y lo que sobra, distinguir entre el oro y la ceniza. Allí donde otros luchan contra enemigos visibles, Libra libra batallas contra dilemas invisibles. Su guerra no es contra ejércitos, sino contra la seducción del autoengaño y el conformismo. Y su victoria no llega con espadas ni con conquistas externas, sino con la firmeza de colocar en un platillo su deseo y en el otro su deber, y encontrar el punto exacto en el que ambos se sostienen sin derrumbarse. La superación de Libra comienza cuando comprende que la verdadera paz no se alcanza evitando el conflicto, sino enfrentándolo con justicia. El equilibrio auténtico no es la ausencia de movimiento, sino la danza de las fuerzas opuestas que se reconocen y se respetan. En ese instante, la tentación pierde poder, la voz que invitaba a ceder se transforma en eco distante, la sombra que pedía sumisión se disuelve como bruma al amanecer. Libra descubre que la armonía más alta se forja no en la complacencia, sino en la valentía de elegir, en la honestidad de sostener una decisión aunque no complazca a todos. Como héroe de epopeya, Libra asciende en su camino cuando entiende que la justicia empieza por sí mismo. Que no puede haber balanza justa si uno de sus brazos está roto. Entonces se erige no como siervo de las expectativas, sino como arquitecto de puentes entre mundos distintos. Encuentra el don de escuchar, pero también el valor de responder, el arte de unir, pero también la fuerza de distinguir. En su alma florece la certeza de que el amor verdadero no nace de la máscara de la sumisión, sino de la transparencia luminosa que permite ver al otro y ser visto sin temor. El universo celebra cuando Libra se eleva por encima de la tentación. En la sinfonía celeste, su signo brilla como un faro que enseña que la armonía no es debilidad, sino poder. Que la paz no es rendición, sino sabiduría. Que la justicia no es frialdad, sino compasión en equilibrio con la firmeza. Así, su viaje deja una enseñanza eterna, cada ser humano lleva dentro la balanza de Libra, cada espíritu enfrenta el dilema de complacer o ser fiel a sí mismo. Y quien, como Libra, se atreve a escoger la verdad aunque duela, acaba encontrando la belleza más pura, la que no depende de apariencias ni de halagos, sino de la coherencia entre el corazón y el universo. Libra triunfa porque entiende que su tentación no era un enemigo, sino una prueba. Que aquello que quiso arrastrarlo a la entrega ciega en realidad lo estaba preparando para conquistar la entrega consciente. Que la balanza jamás está quieta, y que su destino no es fijar los platillos en reposo eterno, sino aprender a sostenerlos en movimiento, con gracia, con justicia, con la grandeza de quien sabe que el verdadero equilibrio no se recibe, se crea. Y en esa creación, Libra alcanza su victoria épica, dejando tras de sí un sendero de luz donde otros podrán aprender a caminar. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En el trasfondo de Libra late una paradoja que lo convierte en un signo profundamente humano, al mismo tiempo, profundamente cósmico. Su tentación no solo se manifiesta en la complacencia o en el miedo a la discordia,
también se revela en la fascinación por lo estético, por las formas que parecen armoniosas pero que esconden vacío. Allí donde otros buscan poder, control o intensidad, Libra puede extraviarse en la superficie de la belleza, creyendo que la simetría externa garantiza la paz interna. Este espejismo es uno de sus mayores desafíos, confundir la apariencia de equilibrio con el equilibrio real, adornar las ruinas con flores para no ver la fragilidad de los cimientos. Los antiguos sabios observaban que Libra es el único signo cuyo símbolo no es un ser vivo, sino un objeto, la balanza. Este hecho no es casual, pues habla de su misión trascendental. Mientras Aries arremete como el guerrero que inaugura el ciclo y Capricornio se erige como la montaña de la resistencia, Libra se presenta como la herramienta que mide la justicia universal. Pero esta misma condición lo expone a un peligro singular, la despersonalización. Su tentación es convertirse en simple reflejo, en un espejo de las voluntades ajenas, perdiendo la llama singular de su espíritu. El universo le exige no solo medir, sino también decidir, pues el equilibrio sin decisión es una ilusión que se desvanece con el primer viento. El viaje heroico de Libra no puede comprenderse sin mencionar su vínculo con Venus, planeta regente, guardián de la belleza, la unión y el deseo de armonía. Bajo su influencia, Libra es atraído hacia lo que brilla, hacia lo que promete encanto y dulzura. Y sin embargo, es precisamente en esa atracción donde se esconde la tentación más peligrosa: confundir la dulzura con la verdad, ceder ante la suavidad de lo agradable y olvidar la firmeza de lo justo. Pero allí donde Venus ofrece tentación, también ofrece redención. El arte, la música, la estética elevada son recordatorios de que la belleza verdadera nace de la proporción interna, de la coherencia entre lo visible y lo invisible. Cuando Libra aprende a mirar con los ojos del alma, trasciende la tentación de lo superficial y convierte cada gesto en arte de verdad. La épica de Libra no solo consiste en mantener el equilibrio, sino en sostenerlo en medio de la tormenta. Cualquiera puede aparentar calma cuando no hay vientos contrarios, pero Libra está llamado a ser el juez en un tribunal de fuerzas que chocan, a encontrar el punto de convergencia donde otros solo ven separación. En esta tarea, su tentación es huir de la tensión, fingir neutralidad, esconderse en la comodidad del todo está bien aunque el mundo grite fracturas. Pero cuando decide enfrentar el conflicto, Libra se transforma en mediador sagrado, en el arquitecto de acuerdos que no sacrifican la verdad. Su espada invisible es la palabra justa, y su escudo no es la evasión, sino la claridad que corta la confusión como el amanecer corta la niebla. Otro aspecto que se despliega en la sombra de Libra es la duda, esa parálisis que lo mantiene suspendido entre dos elecciones. Allí reside otra forma de tentación: prolongar eternamente la espera, creer que la indecisión es sinónimo de reflexión profunda. Pero el cosmos le recuerda que la balanza no tiene valor si nunca se inclina, que la justicia no existe sin sentencia, que la vida exige resolución. La superación llega cuando Libra entiende que errar es mejor que no actuar, que elegir con nobleza, aunque imperfecto, construye caminos más firmes que la inacción brillante de quien nunca se compromete. El alma de Libra también debe aprender a distinguir entre paz y complacencia. La paz es fruto de la fuerza, la complacencia es fruto del miedo. La paz requiere valentía para enfrentar, para decir lo que se calla, para sostener lo que incomoda. La complacencia, en cambio, solo busca evitar la incomodidad, disfrazando la debilidad con un manto de cortesía. El héroe de Libra vence cuando reconoce esta diferencia y decide abrazar la paz aunque implique atravesar la guerra. Entonces se convierte en un creador de equilibrio real, un portador de justicia que no se vende por aplausos ni se doblega ante halagos. En lo más profundo, la superación de Libra es un acto de afirmación de identidad. Solo cuando se atreve a ser fiel a sí mismo, incluso en medio del juicio de los demás, descubre que no pierde armonía, sino que la multiplica. Como en la música, donde cada instrumento mantiene su autenticidad para crear una sinfonía verdadera, Libra aprende que su voz singular no rompe el coro, sino que lo enriquece. Esta comprensión lo convierte en guardián de una armonía mayor, aquella que no niega las diferencias sino que las une en una danza justa. El destino de Libra no es permanecer en la neutralidad, sino erigirse como el guardián de un equilibrio dinámico, que respira, que se mueve, que se fortalece en el cambio. Cuando supera su tentación, deja de ser rehén de la aprobación y se convierte en testimonio vivo de que la justicia comienza en el corazón, se expande en las decisiones y florece en el mundo como una constelación de paz luminosa. El universo, entonces, celebra su victoria, porque en cada Libra que trasciende su sombra, la balanza de la humanidad se alinea un poco más con la verdad eterna.
En el trasfondo cósmico donde se dibuja Libra hay un matiz que pocas veces se menciona, su papel como guardián del umbral. En la rueda zodiacal, Libra marca el paso del yo al nosotros, de la afirmación personal al encuentro con el otro. Esa frontera lo coloca en una posición única y exigente, pues su tentación no es solo interna, sino también relacional. Cada vínculo, cada mirada, cada palabra compartida con los demás se convierte en un espejo que puede atraparlo o liberarlo. Allí reside uno de sus mayores riesgos, perderse en el reflejo del otro hasta olvidar su propia luz. Y allí mismo se encuentra también su grandeza, aprender a mantener su centro aun cuando todo lo circundante demande concesiones. La épica de Libra se intensifica porque su camino no es solitario. Mientras otros signos avanzan hacia conquistas individuales, Libra siempre debe decidir en medio de una red de relaciones. La tentación se disfraza en la forma de pactos injustos aceptados por miedo a la ruptura, de silencios prolongados para no perturbar el equilibrio aparente, de acuerdos superficiales que no nacen de la verdad. Pero el héroe de Libra se forja en el instante en que comprende que la justicia auténtica no es un ornamento de paz frágil, sino la columna que sostiene vínculos sólidos y duraderos. Y así, su triunfo no es solo personal, es una victoria compartida que eleva a todos los que lo rodean. Hay otra dimensión oculta en la balanza de Libra, la búsqueda de orden universal. Su mirada no se limita a lo inmediato ni a lo material, dentro de él existe un eco ancestral que recuerda la ley cósmica, la proporción que mantiene unido al universo. Es por eso que su tentación es tan sutil y persistente, cuando se desvía de esa ley interna, cuando se entrega al halago vacío o a la belleza superficial, siente un vacío que no logra explicar. Esa sensación de desarraigo no es debilidad, sino un recordatorio de que su espíritu pertenece a un orden mayor, a la melodía invisible que da sentido a los astros. Superar la tentación es regresar a esa música, dejar que cada decisión resuene como nota justa en la sinfonía cósmica. Libra también enfrenta la prueba del tiempo. Su naturaleza lo impulsa a buscar inmediatez en la armonía, a restaurar la calma lo más rápido posible, a cubrir con delicadeza las grietas antes de que se conviertan en abismos. Pero en este impulso se esconde otra trampa: confundir rapidez con resolución, creer que un arreglo momentáneo puede reemplazar una solución profunda. La grandeza de Libra surge cuando se atreve a sostener la incomodidad del tiempo suficiente para que la verdad se revele, cuando descubre que la paciencia puede ser más poderosa que la prisa. Al hacerlo, su justicia deja de ser un barniz pasajero y se convierte en cimiento duradero. En su viaje épico, Libra debe lidiar con la sombra de la polaridad. Su esencia lo invita a ver todos los ángulos, a comprender las múltiples caras de cada situación. Esta capacidad es un don, pero también una tentación: perderse en un laberinto de perspectivas, olvidar que la verdad, aunque amplia, también exige definición. El héroe que habita en Libra se fortalece cuando transforma la duda en discernimiento, cuando logra escuchar todas las voces sin que ninguna silencie la suya, cuando elige no desde la confusión sino desde la claridad que solo se alcanza tras haber contemplado todos los extremos. Otra faceta no desarrollada es su vínculo con la justicia divina. Libra no es solo juez de lo humano, también es símbolo de la medida entre el cielo y la tierra. La balanza que sostiene refleja no únicamente los dilemas personales, sino también la tensión entre lo terrenal y lo espiritual. Su tentación puede ser la de inclinarse demasiado hacia lo humano, hacia el deseo de aprobación y de vínculo, olvidando la dimensión sagrada de la justicia. Pero cuando recuerda que cada decisión es parte de una cadena cósmica, que cada acto resuena más allá de lo visible, se eleva como guardián de un orden superior. Su victoria es entonces doble: mantiene el equilibrio en lo cotidiano, al mismo tiempo, honra la proporción divina que rige el universo. Finalmente, Libra porta la misión de enseñar al mundo que la verdadera grandeza no está en la fuerza bruta ni en la imposición, sino en la delicadeza que no se quiebra, en la suavidad que no renuncia a la firmeza. Su tentación es caer en la debilidad disfrazada de suavidad, en la renuncia disfrazada de cortesía. Pero cuando despierta a su poder real, revela que la suavidad y la firmeza no son opuestas, sino aliadas. Su presencia se convierte en ejemplo, en inspiración que muestra que se puede conquistar sin herir, que se puede unir sin someter, que se puede brillar sin apagar la luz de otros. Así, la historia de Libra es la de un héroe que no lucha con espadas ni conquista territorios, sino con la fuerza invisible de la justicia, la verdad y el equilibrio. Su tentación lo prueba en cada paso, pero su victoria lo convierte en símbolo eterno de que la armonía auténtica no es concesión, sino creación consciente. Y en cada Libra que trasciende la sombra de la complacencia y la duda, el universo mismo se ve reflejado en una balanza perfecta que sostiene la esperanza de la humanidad.
En la travesía de Libra existe un trasfondo ancestral que pocas veces se aborda, su conexión con el ocaso. Es el único signo que nace cuando el sol desciende en el horizonte, cuando la luz del día y la sombra de la noche se encuentran en un abrazo perfecto. Ese instante cósmico imprime en Libra una memoria eterna, la necesidad de tender puentes entre lo que parece opuesto, la misión de mostrar que la unión no anula, sino que engrandece. Sin embargo, de esa memoria surge también una tentación, la nostalgia por un equilibrio que ya pasó o el anhelo por uno que aún no existe. Así, Libra puede quedar atrapado entre el recuerdo y la expectativa, olvidando que el único lugar donde la justicia florece es en el presente. La tentación de Libra también se esconde en la sutileza de su verbo. Posee el don de la palabra diplomática, de la voz capaz de apaciguar tormentas, de convencer sin herir. Pero esa misma habilidad puede volverse trampa cuando se usa para suavizar en exceso, cuando el discurso pierde filo y se convierte en un eco que todos aceptan pero nadie respeta. La grandeza de Libra se revela cuando entiende que la palabra no está hecha solo para complacer, sino también para nombrar lo que otros callan, para defender lo que aún no tiene voz, para proclamar verdades que, aunque incómodas, iluminan el sendero de la humanidad. El aire que rige a Libra le concede agilidad mental, visión panorámica y un sentido natural de la justicia que flota en lo abstracto. Pero esa misma cualidad puede dispersarlo, alejándolo del compromiso concreto. La tentación lo invita a quedarse en el reino de las ideas bellas, en la utopía inalcanzable donde todo encaja de manera perfecta. El héroe de Libra asciende cuando desciende de ese cielo ideal y encarna la justicia en actos tangibles. Comprende que la armonía no se logra solo con pensamientos sublimes, sino con decisiones que afectan la materia, con gestos que transforman la realidad de quienes lo rodean. La victoria no está en imaginar un mundo justo, sino en crearlo paso a paso, aun con las imperfecciones de lo humano. En el simbolismo profundo del zodiaco, Libra marca la mitad exacta de la rueda. Es el punto de equilibrio entre la ascensión y el descenso, entre el inicio y la culminación. Ese lugar central lo convierte en guardián del ritmo, en protector de la proporción que da sentido al ciclo entero. Pero también lo expone a otra tentación, la obsesión con la simetría, el deseo de que todo sea medido, regulado, calculado hasta el más mínimo detalle. En esa obsesión puede ahogar la espontaneidad, sofocar la chispa vital que se escapa de toda medida. La superación llega cuando comprende que la balanza también vive del movimiento, que la perfección no se halla en la rigidez, sino en la flexibilidad que permite ajustar una y otra vez. Libra encarna un arquetipo de guerrero invisible. No lucha con la fuerza de Marte ni con la disciplina de Saturno, sino con la elegancia de quien busca la paz en medio del conflicto. Su batalla es silenciosa, pero no menos heroica, pues se libra en el alma, en las relaciones, en las decisiones que definen el destino colectivo. Su tentación consiste en olvidar su carácter guerrero, en creer que la búsqueda de paz lo convierte en un ser pasivo. Pero cuando despierta a la conciencia de su verdadera naturaleza, se transforma en un combatiente de luz que vence sin violencia, que desarma con justicia, que conquista con la dignidad de su equilibrio. Hay en Libra un vínculo inevitable con el destino de la humanidad, porque representa el signo de las leyes, de los pactos y de los códigos que sostienen la vida en común. Su tentación puede ser el conformismo con normas injustas, la aceptación de estructuras caducas en nombre de la estabilidad. Pero su misión cósmica es mucho más alta, recordar que la justicia verdadera no se decreta por costumbre ni se conserva por miedo, sino que nace de la sabiduría eterna inscrita en las estrellas. Cuando Libra se alinea con esa ley superior, se convierte en instrumento de renovación, en el soplo de aire que derriba lo viejo y abre espacio para lo justo. Su relación con Venus, regente del signo, también guarda secretos aún no revelados. Venus no solo habla de belleza y armonía, sino también de atracción y deseo. Libra siente la tentación de buscar su centro en los demás, de creerse incompleto si no se refleja en otro ser. El héroe Libra llega a su máxima expresión cuando comprende que la unión con los demás no puede nacer de la carencia, sino de la plenitud. Entonces sus relaciones dejan de ser espejos que lo atrapan y se transforman en danzas de equilibrio, en pactos de libertad donde cada uno brilla con luz propia. La sombra de Libra no debe confundirse con debilidad, porque en ella late la semilla de su mayor poder. Allí donde duda, aprende a discernir, allí donde complace, descubre el valor de su verdad, allí donde busca armonía externa, se enfrenta al desafío de crear equilibrio interno. Cada tentación es en realidad un maestro disfrazado, cada tropiezo una lección necesaria en el arte de sostener la balanza cósmica. Cuando Libra supera sus pruebas, se erige como símbolo eterno de lo que significa vivir en coherencia con la ley universal.
Su victoria no es un triunfo ruidoso ni un dominio visible, sino una conquista silenciosa que resuena en los corazones de quienes lo rodean. Su legado enseña que la justicia no es una carga, sino un honor, que el equilibrio no es una renuncia, sino un poder creador, que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la maestría de transformar la tensión en danza. Y así, en cada paso de su viaje, Libra revela al mundo que la tentación no era un obstáculo para impedir su destino, sino la fragua donde se templaría su espíritu. En cada elección difícil, en cada duda enfrentada, en cada verdad pronunciada con valentía, Libra no solo se salva a sí mismo, sino que levanta una antorcha luminosa para todos aquellos que buscan el camino de la justicia y la armonía en la vastedad del universo. Libra carga con una herencia celeste que se extiende más allá del símbolo de la balanza y del brillo de Venus. En su interior resuena una memoria que proviene de épocas antiguas, cuando los sabios miraban al cielo y descubrían que en el punto medio del zodiaco descansaba la clave del orden universal. No se trata solo de justicia humana, sino de un equilibrio entre fuerzas invisibles que sostienen el cosmos. Este signo representa la bisagra de la rueda zodiacal, el momento en el que el ser deja de girar en torno a sí mismo para entrar en relación con la totalidad. En esa transición se revela una tentación profunda, la de perderse en el peso de lo colectivo, la de olvidar la chispa individual mientras se intenta sostener a todos en un mismo plano. El héroe de Libra triunfa cuando logra estar en el centro sin dejar de ser sí mismo, cuando se convierte en puente pero no en sombra. El aire que lo define es transparente y expansivo, pero también inquieto y cambiante. Libra lleva en su naturaleza la necesidad de comprender todas las corrientes, de escuchar todos los vientos, de percibir la infinidad de perspectivas que conforman la realidad. Ese don le otorga una visión única, pero lo expone a la tentación de dispersarse en lo múltiple, de perder el rumbo en la marea de voces que lo atraviesan. En esa dispersión puede extraviar su norte, creyendo que todo tiene el mismo peso, que no hay diferencia entre lo esencial y lo accesorio. La grandeza de Libra se afirma cuando logra usar el aire no como confusión, sino como claridad, cuando permite que cada corriente se exprese pero al final reconoce cuál es el viento que lo impulsa hacia la justicia verdadera. Existe en Libra una conexión con el ritmo del universo, con las leyes invisibles que mantienen el orden de los planetas y las órbitas de las estrellas. Su tentación, sin embargo, es reducir ese orden grandioso a reglas sociales rígidas o convenciones externas que simulan justicia pero no la contienen. Puede caer en el espejismo de creer que lo establecido por la costumbre es sinónimo de equilibrio, cuando en realidad muchas estructuras están marcadas por la desigualdad y la desproporción. El despertar de Libra ocurre cuando deja de mirar solo a las leyes de los hombres y empieza a escuchar las leyes del cosmos, cuando reconoce que la verdadera medida no está en lo impuesto, sino en la proporción sagrada que sostiene la vida misma. El vínculo de Libra con el ocaso le confiere un sentido profundo de transición. Vive en el umbral entre la luz y la sombra, entre lo que muere y lo que nace. Esa condición lo lleva a sentir el pulso de los finales y los comienzos, pero también lo tienta a quedarse en la melancolía del equilibrio perdido, en la nostalgia de un mundo perfecto que nunca existió. En su viaje heroico, aprende que no puede anclarse en lo que se fue ni en lo que aún no ha llegado, su misión es encarnar el instante presente como el único lugar donde la justicia puede desplegarse. Solo allí la balanza tiene sentido, porque solo en el ahora puede medir, discernir y decidir. La duda, que muchos interpretan como debilidad, es en realidad otra de sus iniciaciones. La tentación lo empuja a prolongarla hasta la parálisis, a creer que no elegir es sinónimo de sabiduría. Pero la vida le enseña que el equilibrio no se logra suspendiendo la decisión, sino atreviéndose a inclinar la balanza con justicia. El error no es enemigo de Libra, sino maestro. Cada elección imperfecta lo acerca más al entendimiento de la proporción real, y cada resolución tomada con valentía fortalece su capacidad de discernimiento. El héroe libraico comprende, al final, que decidir es un acto sagrado y que la indecisión perpetua no es paz, sino fuga. En su dimensión más elevada, Libra guarda la fuerza de la mediación. Su tarea no es borrar diferencias, sino darles un espacio donde puedan dialogar. La tentación lo invita a anular la tensión con concesiones superficiales, a imponer una falsa calma donde lo que late por dentro sigue sin resolverse. Pero cuando se alinea con su misión cósmica, se convierte en tejedor de puentes que no niegan las diferencias, sino que las unen en un equilibrio dinámico. Es el héroe que se atreve a caminar en medio del campo de batalla con la balanza en alto, no para escapar de la guerra, sino para recordar que incluso el conflicto puede transformarse en orden. Otro aspecto poco explorado de Libra es su relación con el sacrificio de la individualidad.
Al estar siempre mirando hacia el otro, siente la tentación de olvidar sus propios deseos, de disolver su identidad para mantener el vínculo. Pero su victoria llega cuando descubre que la armonía auténtica no se logra renunciando al yo, sino afirmándolo con dignidad para después compartirlo. En ese instante, Libra ya no es un espejo vacío, sino un faro que ilumina al otro sin perder su propia luz. Las relaciones dejan de ser cadenas que lo atan y se convierten en pactos que lo engrandecen. Libra, en su viaje eterno, demuestra que la tentación no es un enemigo a destruir, sino un umbral que se debe atravesar. La complacencia, la indecisión, la obsesión por la apariencia y la nostalgia del equilibrio perdido no son caídas definitivas, sino pruebas que lo entrenan en el arte del discernimiento. Cada vez que logra alzar la balanza con justicia, cada vez que elige la verdad aunque duela, cada vez que sostiene la paz sin huir del conflicto, se eleva no solo él mismo, sino toda la humanidad que camina a su lado. Su historia es la de un héroe que no conquista tierras, sino destinos, que no derrota ejércitos, sino sombras, y que no busca la gloria personal, sino la armonía del universo. Así, el relato épico de Libra no concluye en una victoria final, porque su tarea es eterna. La balanza nunca queda fija, siempre habrá fuerzas que medir, tensiones que armonizar, decisiones que tomar. Pero en esa continuidad reside su grandeza, porque Libra enseña que el equilibrio no es un estado inmóvil, sino un movimiento constante que requiere coraje, claridad y amor. Y cuando se erige en esa comprensión, se convierte en el guardián de la proporción sagrada, en el héroe silencioso que recuerda al mundo que la justicia, más que una meta, es un camino eterno iluminado por la luz de las estrellas. En la travesía de Libra existe una raíz profunda que lo vincula con el destino de la humanidad en su conjunto, porque su signo marca el ingreso en la segunda mitad de la rueda zodiacal, el espacio donde el yo se abre a lo colectivo, donde la conciencia ya no gira únicamente en torno a lo personal, sino que se enfrenta al desafío de construir con otros. Esta posición le concede un papel de guardián en la evolución del alma, pero también lo expone a la tentación de perderse en las demandas externas, de dejar que el ruido de la multitud silencie la voz de su espíritu. Su prueba es la de sostenerse en medio del mundo sin ceder la esencia, de ser un eslabón que une sin renunciar a la firmeza de su propia verdad. Existe una dimensión mítica en Libra relacionada con la noción de destino compartido. En las tradiciones más antiguas, la balanza no era solo símbolo de justicia, sino también de juicio y de medida final del alma. Esa herencia cósmica le recuerda a Libra que cada decisión tiene un peso más allá de lo visible, que su búsqueda de equilibrio no se limita a los vínculos inmediatos, sino que toca fibras universales. La tentación que enfrenta es trivializar sus elecciones, verlas como pequeños gestos de cortesía o conveniencia, sin percibir que en cada una de ellas se refleja la proporción eterna que sostiene el universo. Su victoria llega cuando asume su responsabilidad sagrada, cuando entiende que cada palabra, cada silencio y cada elección son piedras con las que se edifica el templo de lo justo. El aire que lo gobierna lo convierte en signo de movimiento, de intercambio, de diálogo perpetuo. En esa cualidad se encuentra otra tentación, perder la profundidad en la ligereza, quedarse en el brillo de lo social y no descender a las raíces de lo esencial. Libra puede caer en el espejismo de creer que lo importante es mantener las formas, que la armonía superficial basta para sostener los vínculos. Pero en su despertar comprende que el aire también es invisible y, sin embargo, vital, que lo ligero no debe ser sinónimo de superficialidad, sino de transparencia. Cuando su esencia se alinea, Libra se convierte en un canal de claridad, en el soplo que limpia las nubes y deja ver el horizonte con nitidez. En su camino heroico, Libra enfrenta además la prueba del poder compartido. Su naturaleza lo lleva a negociar, a buscar acuerdos, a abrir espacios donde todos puedan sentirse parte. Pero ese mismo impulso puede arrastrarlo a una tentación sutil, entregar más de lo necesario, diluir su fuerza para sostener a otros, cargar con el peso de la balanza como si su misión fuera complacer a todos por igual. La grandeza de Libra surge cuando aprende que la justicia no se logra entregando siempre, sino sabiendo recibir, que la armonía no depende de sacrificarse en exceso, sino de mantener la proporción entre lo propio y lo ajeno. Allí alcanza un poder que no se agota, porque nace de la reciprocidad y no del desgaste. Otra faceta apenas explorada es su relación con la belleza en su dimensión espiritual. Bajo la guía de Venus, Libra percibe la estética como un reflejo de la armonía cósmica. La tentación lo acecha cuando se queda en la superficie de lo hermoso, cuando se deslumbra con lo que complace a los sentidos sin mirar lo que hay detrás. Su ascenso ocurre cuando reconoce que la belleza más alta es la que expresa verdad, que lo estético vacío no sostiene el alma, mientras que la belleza auténtica eleva, sana y da sentido.
Así, Libra se convierte en guardián de una estética que no es banal, sino sagrada, en mensajero de un arte que refleja la proporción del universo y recuerda a los seres humanos su origen divino. En la alquimia de su espíritu, Libra también se encuentra con la sombra de la inercia. Su deseo de paz lo puede llevar a tolerar lo intolerable, a permanecer demasiado tiempo en lugares donde la justicia se ha quebrado, con la esperanza de que el equilibrio regrese por sí solo. Esta es una de sus pruebas más complejas, pues lo enfrenta al dilema de abandonar lo cómodo y desafiar lo establecido. Cuando supera esta tentación, Libra descubre que la paz auténtica no se espera, se conquista. Entonces actúa con decisión, corta lo que ya no sostiene, transforma lo injusto en oportunidad de renacimiento y demuestra que el equilibrio no es quietud pasiva, sino movimiento creador. El viaje de Libra también está marcado por la necesidad de reconciliar opuestos internos. Vive entre la razón y la emoción, entre el deseo de claridad mental y la sensibilidad que lo conecta con los demás. La tentación puede arrastrarlo a uno de los extremos, refugiarse en la lógica fría que lo distancia de la vida o perderse en la emoción complaciente que lo aparta de la verdad. Su triunfo consiste en unir ambas fuerzas, en permitir que la mente ilumine lo que el corazón siente, y que el corazón suavice lo que la mente dicta. En ese equilibrio interior, Libra encuentra la llave de su poder, porque quien logra armonizar sus propios opuestos puede después equilibrar el mundo. Hay un aspecto silencioso pero esencial en Libra, su capacidad de ser memoria de justicia para los tiempos futuros. Cada vez que elige con nobleza, deja una huella que se extiende más allá de sí mismo. No actúa solo por conveniencia, sino porque sabe que sus decisiones son semillas que germinarán en generaciones venideras. La tentación lo invita a olvidar esta dimensión, a reducirse al instante inmediato, a no mirar más allá de lo visible. Pero cuando recuerda su lugar en la trama eterna, se convierte en arquitecto de destinos, en guardián de una herencia de equilibrio que inspira a quienes aún no han nacido. Libra no alcanza su grandeza renunciando a la tentación, sino atravesándola. Cada sombra que enfrenta se convierte en el umbral hacia un poder más elevado. Cuando logra sostener la balanza no como un peso que lo aplasta, sino como un instrumento que lo eleva, se erige como héroe cósmico cuya victoria no se mide en territorios conquistados, sino en la armonía que siembra en el universo. Su relato enseña que la justicia es un arte, que el equilibrio es una conquista diaria y que la paz es el fruto de la valentía. Y en esa lección se revela la grandeza de Libra, el signo que recuerda a los mortales que la verdadera gloria no está en imponerse sobre otros, sino en erigir un orden donde todos puedan florecer bajo la luz de las estrellas. Libra porta un secreto que no siempre se revela a simple vista, su balanza no mide solamente lo visible, sino también lo invisible. En su esencia más profunda, este signo es guardián de lo que no puede pesarse con los ojos humanos, como las intenciones, los silencios, las energías que circulan entre los seres y la vibración que cada acto deja en el tejido del cosmos. Allí reside una tentación sutil y poderosa, la de reducir su misión a lo evidente, de creer que basta con lo que se ve en la superficie para declarar equilibrio. Sin embargo, el despertar de Libra ocurre cuando aprende a percibir lo intangible, cuando comprende que la justicia auténtica incluye lo oculto y lo no dicho, lo que late detrás de las apariencias. La influencia de Venus, planeta regente, trae consigo otro desafío poco explorado. Este astro, además de ser portador de belleza, es maestro en el arte de la atracción. Libra, bajo su luz, puede caer en la tentación de girar en torno a la atracción misma, de buscar ser siempre el punto de unión, el imán que sostiene a los demás. Ese impulso, aunque noble en apariencia, puede convertirse en carga, porque lo lleva a creer que su misión es sostener constantemente el peso de todos los vínculos. La superación llega cuando comprende que la atracción verdadera no se sostiene en el esfuerzo, sino en la autenticidad. No necesita atraer por complacer, sino que atrae cuando es fiel a sí mismo, y en esa fidelidad su magnetismo se vuelve inquebrantable. La justicia de Libra no es un acto aislado, sino un proceso que se renueva de manera constante. En este movimiento existe otra tentación, la de creer que una vez alcanzado el equilibrio éste puede permanecer inmóvil, como si fuera un estado definitivo. Pero la balanza no es estática, es un instrumento vivo que refleja el movimiento eterno del universo. El héroe de Libra aprende que su tarea no es fijar el equilibrio una vez y para siempre, sino mantener la vigilancia constante, ajustar, rectificar, volver a medir, reconocer que el cambio forma parte de la proporción sagrada. Esta conciencia lo convierte en guardián del fluir, en defensor de un orden que respira y se transforma, y no en prisionero de un ideal rígido que se rompe al primer viento. Existe también en Libra una relación con el silencio.
Si bien es un signo del aire, del diálogo y de la palabra, su poder no se agota en lo dicho. A menudo se enfrenta a la tentación de hablar demasiado, de suavizar con discursos lo que debería resolverse con claridad interior. Pero en lo profundo de su viaje aprende que el silencio puede ser tan justo como la palabra, que callar no siempre es evasión, sino una forma de escuchar la balanza interna antes de actuar. En ese silencio encuentra la sabiduría que le permite distinguir entre lo que debe ser dicho para sanar y lo que debe ser callado para no herir. Así, su voz gana fuerza, porque no se dispersa en palabras vacías, sino que se convierte en sentencia luminosa. La relación de Libra con el tiempo es otro aspecto que revela tanto su tentación como su grandeza. Su impulso natural lo lleva a querer resolver los conflictos de inmediato, a restaurar la armonía lo antes posible para que nada quede en tensión. Sin embargo, la prisa puede ser su enemiga, porque no todo se equilibra en un instante, y hay procesos que requieren maduración. La tentación es apresurar la resolución, dar por concluido lo que aún no está listo, cubrir con un velo de calma lo que necesita más tiempo. Su triunfo ocurre cuando aprende a sostener la incomodidad, cuando se convierte en maestro de la espera activa, cuando entiende que el equilibrio más sólido se construye lentamente, como una balanza que encuentra su centro después de varias oscilaciones. En el trasfondo de Libra existe un aspecto kármico que también lo desafía. Su signo está asociado a los pactos, a los contratos invisibles que las almas traen de otras vidas. En esa herencia se esconde la tentación de repetir patrones, de aceptar vínculos o estructuras injustas simplemente porque le resultan familiares. Pero el héroe libraico no está destinado a ser prisionero de su herencia, sino a transformarla. Su tarea consiste en reconocer cuáles acuerdos nacen de la verdad y cuáles se sostienen en cadenas invisibles, para romper los que lo limitan y honrar solo los que lo engrandecen. En esa labor se convierte en libertador, no solo de sí mismo, sino también de quienes comparten esos pactos con él. Libra, al estar en el centro del zodiaco, representa la mitad de un camino, y esa posición le otorga otra misión: recordarle al alma que el viaje no es lineal, sino circular. Su tentación puede ser creer que ya todo está logrado al alcanzar cierto equilibrio, cuando en realidad el ciclo continúa y cada victoria abre un nuevo desafío. Comprender esto lo libera de la ilusión de lo definitivo y lo impulsa a abrazar la eternidad de su tarea. En ese reconocimiento, Libra se eleva como héroe incansable, capaz de sostener la justicia una y otra vez, sin cansancio ni resignación, porque sabe que el equilibrio no es meta, sino senda infinita. En su dimensión más inspiradora, Libra encarna el poder de la belleza como revelación del orden divino. Allí donde la tentación lo invita a elegir lo cómodo y superficial, el verdadero Libra descubre que la estética auténtica no es adorno, sino reflejo de lo eterno. Su vida entera puede convertirse en un acto de arte, en una ofrenda que manifiesta equilibrio no solo en la palabra o en el pensamiento, sino en los gestos, en la forma de caminar, en la manera de amar. Su victoria consiste en hacer de su existencia un testimonio de armonía, demostrando que la justicia no es un ideal abstracto, sino una fuerza viva que se expresa en cada detalle del ser. Así, Libra se revela como héroe que no conquista con espadas, sino con proporciones, que no domina territorios, sino que transforma conciencias. Cada tentación que atraviesa no lo debilita, sino que lo prepara para un poder más alto. Su relato épico enseña que la justicia no se hereda, se construye, que la paz no se regala, se sostiene, que el equilibrio no se encuentra fuera, sino dentro. Y en esa certeza, Libra se convierte en el guardián eterno de la armonía universal, aquel que recuerda al mundo que todo puede perderse menos la dignidad de elegir la verdad, porque es en esa elección donde el cosmos mismo se alinea y la balanza brilla con luz inmortal. Libra guarda en su interior una dimensión que suele pasar inadvertida, la de ser un signo de umbral entre lo humano y lo divino, entre la justicia terrenal y la ley cósmica. En la rueda zodiacal no solo ocupa el lugar central, sino que además simboliza la puerta que permite al alma salir de la lucha del yo para ingresar en la misión de la colectividad. Esa posición le otorga un carácter iniciático, pues su tentación más profunda consiste en reducir esa misión grandiosa a lo meramente social, a la simple búsqueda de agradar y de convivir en paz. La verdadera grandeza de Libra se despliega cuando reconoce que no solo media entre personas, sino entre dimensiones, que su balanza pesa tanto lo visible como lo invisible, tanto los actos como las intenciones. Hay en Libra un vínculo secreto con el destino del alma tras la muerte. Los antiguos asociaban su signo con el juicio final, con el instante en que las acciones del ser son medidas en la balanza de la eternidad. Esa relación simbólica lo convierte en un guardián del karma, en un recordatorio viviente de que todo acto tiene resonancia más allá de lo inmediato.
Su tentación puede ser ignorar este peso trascendente y quedarse en la superficialidad de lo que complace hoy, pero su despertar ocurre cuando comprende que cada decisión, por pequeña que parezca, es un hilo que teje la trama de la eternidad. Allí Libra se convierte en héroe cósmico, porque asume que la justicia que encarna no es pasajera, sino eterna. La energía del aire que lo rige lo vuelve transmisor de ideas, portador de mensajes, tejedor de conexiones invisibles. En esa cualidad surge otra tentación, dispersarse en mil direcciones, ser solo brisa que acaricia sin profundidad, viento que pasa sin dejar huella. La superación ocurre cuando decide ser aire que transforma, viento que limpia, soplo que inspira. Entonces su palabra ya no se dispersa en promesas vacías, sino que se convierte en decreto de justicia, en aliento que da vida a lo que estaba dormido, en impulso que empuja a otros hacia la claridad. Libra también está ligado al misterio de la proporción sagrada. En su esencia vive la geometría del universo, esa armonía que se manifiesta en el movimiento de los astros, en la forma de las flores, en la estructura de la música y en la arquitectura del alma. Su tentación es conformarse con la simetría externa, con el orden aparente que oculta fracturas internas. Su verdadera victoria ocurre cuando descubre que la proporción auténtica no es estética vacía, sino reflejo de lo divino. En ese instante comprende que el equilibrio no es solo justicia, también es belleza, y que su misión es traer al mundo la manifestación de esa belleza eterna que inspira, eleva y une a los seres humanos con el cosmos. El vínculo con Venus añade otra capa de complejidad. No se trata únicamente de la belleza y del deseo, sino de la capacidad de unir lo que parecía separado. Libra lleva dentro la misión de reconciliar opuestos, demostrar que la polaridad no es condena, sino danza. Su tentación es elegir siempre el camino de menor fricción, eludir la confrontación para no romper la apariencia de unidad. Pero en su despertar se revela que la unión más poderosa no surge de la evasión, sino de la integración consciente. Libra enseña que la verdadera armonía no es eliminar las diferencias, sino permitir que convivan en proporción justa, como notas distintas que juntas construyen la melodía. La duda, que a menudo se convierte en sombra para Libra, guarda en sí misma un propósito sagrado. La tentación es quedarse atrapado en ella hasta paralizarse, pero esa duda también es el crisol donde se forja la claridad. Cada interrogante lo obliga a contemplar la balanza desde ángulos distintos, a no caer en la rigidez de lo unilateral. Su grandeza se manifiesta cuando comprende que la duda no es enemiga, sino herramienta, y que la decisión tomada tras atravesar la incertidumbre tiene un peso mucho más firme que la elección impulsiva. En ese proceso se convierte en maestro del discernimiento, en héroe que no teme demorarse en la oscuridad porque sabe que de allí nacerá la luz más pura. El tiempo es otro escenario de su batalla. Libra siente la urgencia de restaurar la paz de inmediato, de cerrar heridas antes de que sangren demasiado, de volver al equilibrio con rapidez. La tentación es acelerar procesos que requieren maduración, maquillar lo roto en lugar de repararlo. Su victoria surge cuando comprende que la justicia verdadera no tiene prisa, que el equilibrio auténtico necesita paciencia, que la armonía duradera se construye lentamente. Al sostener esa espera se convierte en guardián de lo eterno, porque sabe que lo que se logra sin precipitación perdura mucho más allá de una vida. Libra también está marcado por la memoria de los pactos invisibles. Su naturaleza lo impulsa a crear vínculos, acuerdos y compromisos que sostienen la convivencia. Pero en esa misma inclinación surge la tentación de aceptar pactos injustos con tal de no romper la calma, de perpetuar alianzas que lo limitan por miedo a la soledad. Su despertar ocurre cuando recuerda que no todo vínculo es sagrado, que hay contratos que deben disolverse para que la justicia se manifieste. Allí se convierte en héroe liberador, en aquel que rompe cadenas con la misma firmeza con la que teje nuevos lazos, porque sabe que la verdadera unión solo puede nacer de la libertad. En su dimensión más épica, Libra representa la afirmación de que el equilibrio es un arte vivo. No es una meta alcanzada una vez y para siempre, sino un proceso constante que exige presencia, valentía y consciencia. Su tentación es soñar con un estado fijo de paz, pero su victoria es aceptar que el equilibrio se construye a cada instante, como una danza que nunca termina. En ese entendimiento se convierte en testimonio de resiliencia, en maestro del movimiento perpetuo que da forma a la justicia. El legado de Libra no consiste en imponer, sino en inspirar. No gobierna con armas, sino con proporciones, no domina con fuerza, sino con la dignidad de su verdad. Su grandeza no se mide en conquistas visibles, sino en la armonía que deja tras de sí, en la claridad que siembra en los corazones, en la justicia que inspira en las generaciones futuras.
Y en ese camino eterno revela que la tentación no fue jamás un obstáculo para su destino, sino la forja donde se templó su espíritu. Porque solo quien conoce la sombra de la complacencia puede sostener la luz de la justicia, y solo quien ha sentido el peso de la duda puede alzar con firmeza la balanza de la verdad.